y orificio de salida. En el orificio de entrada tenemos las características que son generales y características que son específicas. Las características generales son forma, tamaño y número. Las características específicas, el calcado, el tatuaje y la roca mía de ojo. ¿Hasta ahí nos quedamos? Sí. Con eso hemos visto lo que corresponde al orificio de entrada. Ahora vamos a ver el trayecto. Es el recorrido que hace un proyectil de bala desde el orificio de entrada hasta el orificio de salida, o hasta su detención interna. Bueno, entonces, después vamos a mencionar el trayecto externo. El trayecto interno va a ser después del orificio de entrada. Si este es el orificio de entrada, donde hemos visto características generales y características específicas, el trayecto interno es el recorrido que va a hacer el proyectil desde el orificio de entrada hasta el orificio de salida, o en su caso, desde el orificio de entrada hasta su detención. En algunos casos no hay orificio de salida, se queda dentro del proyectil. Entonces, ese es su trayecto y hay que analizar por qué se ha quedado dentro del organismo. Bueno, estos trayectos pueden ser rectilíneos, circungirantes y migratorios. Miren en cada uno la historia que tiene. Todos tienen su respectiva historia. Trayecto rectilíneo es la continuación en dirección y sentido del trayecto externo. Se presenta en disparos con armas de grueso calibre a poca distancia. Bueno, entonces, ¿cuál es el trayecto rectilíneo? Este es el arma. Va a haber la emisión del proyectil hasta el orificio de entrada. Hasta acá no ha producido lesión, ¿sí? Porque es fuera del cuerpo. Este es el trayecto externo. Lo que nos interesa es el trayecto interno. Entonces, cuando se habla de trayecto interno rectilíneo, la continuación en dirección y sentido del trayecto externo. Eso va a ocurrir
cuando los disparos son a poca distancia y con armas de grueso calibre. ¿Por qué? Porque si son armas de grueso calibre, ¿ya?, y disparadas a poca distancia, van a venir con toda la potencia del calibre grande. Pero ¿cómo son los calibres? ¿Han escuchado alguna vez algún calibre de arma corta? ¿Un número? ¿Qué calibre? Eso es escopeta. Es múltiples proyectiles. De arma corta, revólver o pistola. Calibre 25, calibre 22 es el más pequeño. Calibre 22, calibre 32, calibre 35, calibre 38, calibre 45. Son los diferentes calibres. Pero hay un detalle que es muy simple, pero que como no sabemos a qué se refiere el término, lo aprendemos de memoria. El calibre más pequeñito, estamos indicando el diámetro del proyectil. ¿Ya? Porque aparte del diámetro puede estar la potencia, si es calibre 22, corto, mediano o largo, pero sigue teniendo el mismo diámetro. ¿Qué quiere decir ese número calibre 22? En realidad, si se dan cuenta, no tenemos la magnitud de lo que significa 22. ¿Qué sería el 22? ¿Centímetros? ¿Milímetros? ¿Qué sería? Calibre 22 sería milímetros. 22 milímetros sería 2.2 centímetros. 22 milímetros. ¿Sí? Entonces, sería un diámetro más o menos de este tamaño. El más pequeño. No. En realidad, cuando escuchen calibre 22, calibre 32, calibre 35, 38, 45, son armas de origen norteamericano. ¿Por qué norteamericano? Porque en Norteamérica sus dimensiones no se basan en el sistema métrico decimal. No tienen. No hablan de metro, decímetro, centímetro, milímetro. No tienen. ¿Qué hablan? Yardas, pie, pulgadas. ¿Ya? Esas son sus medidas. Entonces, calibre 22 se refiere a 0.22 milímetros o centímetros, dependiendo de los casos. 0, ¿y por qué? ¿A cuánto equivale una pulgada? ¿Cuánto? 2.54, exactamente. Una pulgada equivale a 2.54. ¿Ya? Una pulgada. Y esto es una pulgada. Esto más o menos es. De ahí viene pulgada. ¿Ya? Creo que el mío tiene menos, ¿no? Pero normalmente es 2 centímetros y medio. Es una pulgada. Bien. Ahora, 0,22 es centésimas o décimas, centésimas o milésimas de pulgada, ¿ya? Que equivale, si ustedes hacen la operación, a 5.5 milímetros. Un calibre 22, esto es en centésimas de pulgada, si ustedes quieren, equivale a 5.5 milímetros. Quiere decir que el calibre más pequeñito, el diámetro, equivale a 5 milímetros, la mitad de un centímetro. ¿Alguien está haciendo la prueba? ¿Está haciendo la prueba? No, pensé. Pero si quieren pueden hacer la regla de 3. Una
pulgada equivale a cuánto? 2.54 centímetros. Ya. Ahora, 0.22 de pulgada equivale a X. Hágame esa multiplicación. Sin calcular. 0.22 por 2.5. 0.55. 5.5. ¿Ya? Es cuestión de la coma. Si es centésimas o milésimas de pulgada. 0.55. ¿Ya? O si se quiere, 5.5 milímetros. Es lo mismo, solamente. O se habla en centímetros, 0,55 centímetros. O se habla en milímetros, 5.5. De esa manera se calcula. Ahora van a ver si pueden hacer esta operación. El calibre 9 milímetros es un calibre, como su nombre indica, de grueso diámetro. Es un calibre grueso que está cerca, alrededor de cuánto? De 1 centímetro. Hagan la prueba. Lo mismo, la misma operación. Una pulgada a 2.54. ¿Sí? ¿Cuánto le dije el calibre? 9. ¿9 milímetros? Sí. Ah, no, ya no. 9 milímetros ya es 9 milímetros. El 9 milímetros ya es arma europea o americana o brasilera, por ejemplo. Pero eso entendemos. 9 milímetros es 9 milímetros. Hagan con 0,45. Hace un poquito más de un centímetro. 1.1. ¿Qué quiere decir? Que va a tener el diámetro de 1 centímetro, 1 milímetro. ¿Ya? 0.45 de los más grandes calibres. El 0.38, hagan la prueba, tiene poco menos que 1 centímetro de diámetro. ¿Cuánto? No estoy inventando. 0.9. Son calibres relativamente grandes. El calibre 22 es pequeño. ¿Ya? Calibre 45 ya es más de 1 centímetro. Ya es tremendo boquete que va a ser. Bueno, entonces, ahora, si el disparo es con un fusil, si el disparo es con un rifle, tiene mucho más potencia porque el calibre es mayor. Con escopeta se dispersa, se llama losa de dispersión, los perdigones se van separando y uno puede calcular la distancia de acuerdo a cómo se han separado los perdigones. La escopeta, bueno, para diferenciar, tiene un cartucho y en ese cartucho hay muchos perdigones, pequeñas esferitas de plomo, ¿ya? Pequeñas esferitas de plomo. Cuando se dispara, salen esos perdigones y van a impactar al cuerpo. Miren cómo hay parámetros de referencia muy importantes. Si, por ejemplo, el disparo con escopeta ha sido de menos de 1 metro, ¿ya? Es decir, muy de cerca, ¿qué se va a formar? ¿Múltiples orificios? No. Se va a formar un solo boquete grande, porque todos los perdigones no se han tenido tiempo de dispersarse y van a entrar por un solo orificio, pero no van a ser enormes. Si uno ve dentro perdigones, por ejemplo, y el orificio es grande, obvio es que no pueden argumentar, no, yo le disparé de lejos, no me dijo, es de ahí cerca, de 1 metro.
En cambio, si la rosa de dispersión, es decir, los perdigones, están más o menos desde el ombligo hasta la cabeza, eso se calcula más o menos 75 centímetros la rosa de dispersión, el disparo ha podido ser de unos 15 o 20 metros. Entonces le da para dispersarse los perdigones. Bien. Trayecto rectilíneo. Trayecto circunfirante. En la desviación que sufre un proyectil al chocar con planos óseos u oblicuos, óseos u oblicuos. Esto ocurre con armas de menor calibre a mayor distancia. Entonces lo mismo, tiene su historia. Si vemos una persona viva, si ustedes quieren, a través de un estudio radiográfico, o si está muerta a través de una autopsia médico-legal, y vemos que el proyectil, fíjense en ese ejemplo, el proyectil tiene trayecto externo, hace el orificio de entrada, y de acá, en lugar de hacer trayecto rectilíneo, está haciendo este trayecto y va a encontrar un plano oblicuo. Va a chocar con el plano oblicuo, que podría ser un hueso, y el proyectil se va a desviar. Puede romper el plano, pero se desvía. Si nosotros vemos un trayecto que se ha desviado, que ha cambiado, entonces estamos indicando que el disparo no ha sido muy de cerca, ha sido de lejos y probablemente con un arma que no era de muy grueso calibre. ¿Ya? Hay una historia, lamentablemente iba a utilizar el término muy bonita, pero es triste la historia, pero es un ejemplo tremendo. Un ejemplo que se da muy rara vez. Primero un preámbulo. Normalmente, esto tiene que haber casualidad, ¿no? Casualidad. Si alguien le está disparando con un arma y la casualidad hace que uno tiene un espejo o un vidrio ahí a su lado, ¡oh, qué casualidad! Agarra el espejo y lo coloca en un plano oblicuo, ¿ya? El proyectil puede reventar y se desvía, ¿ya? No se recomienda hacer la prueba porque esto a veces falla, ¿ya? A veces falla. Pero es cierto, es un proceso biofísico, un proceso físico. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué los parabrisas de la movilidad todos son inclinados o no? El vidrio de adelante es así o es inclinado. Inclinado. Es inclinado. ¿Por qué? Por los rayos solares. Están viniendo el rayo y en un plano de reflexión, ¿ya? Si estuviera así, esos rayos solares atraviesan y van a atravesar cualquier cantidad de rayos solares y nos pueden cegar. Si está inclinado, muchos rayos solares van a venir y se van a desviar, Es el mismo proceso biofísico. Viene un proyectil de bala y se puede desviar.
se puede desviar al encontrar un plano oblicuo. Bien. Ahora un caso real, 1 en 1.000.000, no, mucho más. Ocurrió acá, en Santa Cruz. Había una banda de delincuentes prontuariados internacional, eran de Brasil, eran de la Argentina y eran bolivianos. En este clan Argüello. Bueno, en este grupo, ya, que eran tremendos delincuentes, en una de las hazañas que hicieron, de robos, asaltos, hurtos, mataron a un policía. Entonces los policías estaban con la sangre en el ojo. Decían, vamos a ubicarlos, pero no va a ser para decirles alto, levanten las manos, quedan detenidos. Acá va a ser a matar y morir. Y eso es lo que hicieron. Lograron ubicar la casa donde estaban. Uno de ellos en la cárcel murió hace poco, lograron ubicarlos. Los policías se fueron bien pertrechados con sus chalecos antibalas, sus armas bastante buenas, ¿ya? Pero los otros también estaban bastante bien armados, así que no podían acercarse mucho, ¿ya? Y empezó la balacera, y estaba a cargo de un mayor de la policía ese batallón. Y al comenzar la balacera, este mayor de policía que estaba delante, ¿ya? Ahí está en la autopsia. Bueno, ya te he contado la historia, ¿no? No había autopsia, sí había. Bueno, se agachó y miren ustedes, que tiene que ver directamente con lo que estamos viendo. Todos los policías estaban con el chaleco antibalas. El chaleco antibalas tiene dos breteles, que son las tiras que sujetan el chaleco antibalas, ¿ya? Y esto está en el hombro. Bueno, cuando se agacha y está disparando, en cualquier momento que ocurrió, cuando se agacha, por encima de la clavícula le entra un proyectil de bala. Ese proyectil de bala, por la dirección que estaba, debía salir por el omóplato. El omóplato es un hueso muy delgadito, ¿sí? Debía salir y le hubiera lesionado y nada más. ¿Qué hizo? Atravesó el omóplato y encontró un plano oblicuo. Chocó con el plano oblicuo, se desvió el proyectil, vino a este lado, chocó con otro plano oblicuo, se bajó, chocó con un plano oblicuo, un solo proyectil le destruyó todo el proyectil. ¿Cuál era ese plano oblicuo? La parte interna del chaleco antibalas. Llegó el proyectil, quiso salir y estaba con el chaleco antibalas en esta posición. Vino, chocó, no pudo salir, se desvió, quiso salir por este lado, el chaleco antibalas no le dio. En este caso, por eso le decimos muy raro, en este caso, el chaleco antibalas fue la causa, no pudo salir del proyectil. Pero esto nos demuestra la acción circungirante del proyectil. ¿Se acuerdan que les hablaba algo de parabrisas? Uno de los grandes dictadores de Centroamérica, cuando cayó su gobierno, escapó al Paraguay. Tenía muchos recursos, ya no se vino sin plata, tenía muchos recursos y allá andaba siempre bien protegido con un auto blindado, ¿ya? Y supuestamente tenía la seguridad
gravedad. Porque igual en algún momento lo iban a seguir, lo que sea, porque había muchas familias de Centroamérica que no estaban muy conformes con él. Entonces, hubo una persona que me disparó un impacto de bala y lo mató, pero exprofesamente no con esa arma. Los vidrios gruesos blindados, todo el auto blindado, el parabrisas oblicuo como de costumbre, que le digo, ya, el vidrio, y sin embargo, con un disparo lo mataron. ¿Qué pasó? Esa parte no funcionó. Era tal el deseo de que muera que se consiguieron un sicario con un mortero, ¿no? Eso que se colocan en el hombro, que tienen el calibre grueso, ¿ya? Y con eso es para bajar aviones, tipo bazooka. Se colocó así y le disparó. Lógicamente, pues no hay blindado que valga cielo reventar el auto, ¿no? Pero fíjense al extremo que se llega. Ahí no había, ¿no? Pero la posición oblicua, no hay posición oblicua. Bueno, trayecto, sí, inclinado. Trayecto migratorio. Es la desviación que sufre el proyectil por los movimientos propios corporales. Se presenta con disparos de pequeño calibre a mayor distancia. A mayor distancia. Pues, ¿a qué nos referimos? Vamos a poner de ejemplo algo que ya habíamos comentado hace un momento. Si uno agarra una pistola, ¿ya? O un revólver, calibre 22 corto, que no tiene mucha potencia, y el disparo es de unos 20 metros, ¿ya? Larga distancia, poco calibre. Va a venir el proyectil y no tiene mucha fuerza. Va a ser orificio de entrada, lógicamente, y el proyectil se va a quedar por acá, porque no tiene fuerza para recorrer todo el trayecto, ni para salir al otro lado, porque no tiene fuerza, entonces se va a quedar por acá. Y posteriormente, si no toca órganos muy nobles ni vasos sanguíneos gruesos, con ese proyectil puede andar la persona. Entonces comienza a andar, ¿ya? Y a medida que anda, movimientos propios corporales, el proyectil, por la gravedad simplemente, va a ir bajando de posición. Y no vamos a encontrar junto al orificio de entrada, sino más abajo. Porque por la gravedad se baja. Hay dos casos muy interesantes. Uno de ellos, ustedes se han ido por el hospital de niños todavía. Claro, todavía no han ido, ¿no? Piensan primero en medicina legal, antes no van a poder ir. Bueno, antes emergencia del hospital de niños era al fondo, no había celulares, no estaba al alcance de todos los celulares. Este es un comentario aparte, ¿no? Pero al principio el celular era un lujo increíble.
Imagínense si no era lujo, que uno no podía dar el número de celular a cualquier persona, a un amigo. ¿Por qué? Porque al dueño del celular, si uno llamaba, le cobraba. Si uno recibía una llamada, le cobraban también a uno. O sea, de ida y de vuelta le cobraban. Así que cuando alguien quería arruinar y sabía el número, llamaba, cobraba, pues se lamentaba la cuenta. Bien. Había un número fijo y llaman y nos llaman indicando de que cerca de acá hubo un herido de bala, un niño, hospital de niños, ya tendría unos 11 años, que tenía una herida de bala, de un proyectil de bala, así que lo estaban trayendo al hospital. No tenía todas las condiciones el hospital de niños, no tenía. No había equipo de rayos X 24 horas al día, no había. Había que hacer milagros, semiología, cirugía de exploración, había que hacer en el supuesto caso de que se pensara algo grave, se llama cirugía exploratoria, había que abrir para ver qué era el problema. Bueno, entonces, ya preparados todos, ¿ya? Y el disparo, ¿saben dónde era? En el cuello. Cuando lo vemos llegar al niño, ¿ya? Por un lado ya supimos que era su padre y por el otro lado su tío, que habían ido a cazar. Y lo estaban trayendo, increíble, el niño venía corriendo, trotando. No estaba en camilla, no estaba nada. Y sus tíos, su tío y su padre, lo agarraban de los bracitos y él andando rápido. Acá lo único que se notaba, orificio de entrada y una que otra gotita de sangre cayó. Nada más, nada más. Lo ideal sería hacer inmediatamente por lo menos un estudio geográfico para saber dónde está el proyectil. ¿Qué se hizo? Signos vitales, el estado general, pero increíble, el estado general del niño era de lo mejor. Pero no, como no se contaba con todos los medios, se lo internó con observaciones, control permanente y todo, si había disminución de la presión, si había anemia, estaba con suero para cualquier eventualidad, y no había manifestación. Al día siguiente, fíjense, ya viene el radiólogo, se lo lleva al radiólogo, se hace una radiografía de la región del cuello, no había el proyectil, una radiografía de la región del tórax, esófago, no había proyectil, en el estómago, casi intestino, ya cerca al píloro, estaba el proyectil. ¿Cómo llegó hasta allá? Los movimientos peristálticos, el esófago, el estómago, todo. El niño no tuvo mayor problema, pero cosas de precaución muy justificadas. Cuando se hace la radiografía, el proyectil estaba totalmente deformado, muy pequeñito, ¿ya? El temor era de que al llegar al intestino, ¿ya? Y con los movimientos del intestino, ese proyectil que se deformó y que tuvo muchos vértices, aristas, al apretar el intestino, perfora el intestino. Ese era el temor, porque podía simplemente recorrer los 4 metros de intestino delgado, intestino grueso y eliminado. No había necesidad de nada. Pero el temor era que con el movimiento peristáltico se lesione las paredes del intestino, se perfore y peritonitis. Se lo tuvo que operar para extraer el proyectil. Ese es un trayecto migratorio. ¿Por qué migratorio? Porque el proyectil entró acá
y por los movimientos propios del cuerpo fue bajando hasta el inicio del intestino. Hasta el inicio del intestino. Entonces, fíjense ustedes la importancia de conocer y todo lo que nos cuenta estos trayectos. ¿Sí? Entonces, tiro el tiro, entonces es evento y yo supongo que debe llevar acá, porque no de esto de mucha fuerza. Claro, precisamente entró el proyectil, avanzaría unos 4 centímetros, 5 centímetros avanzaría y se quedó ahí, en el esófago se quedó el proyectil. Y de ahí, por los movimientos del cuerpo, comenzó a bajar. Si hubiera sido arma de más potencia y de cerco, atravesaba todo el esófago, médula y todo lo que se hacía. Pero como no era mucha potencia, de calibre 22 y corto, así que no fue mucho. Características generales del orificio de salida. Recuerden por qué se llama características generales, porque lo mismo tenemos en el orificio de entrada: forma, tamaño y número. Forma. Vamos a ver solamente la forma y vamos a ir comparando. Solamente el tamaño y comparando. Solamente el número y comparando. Forma. La forma del orificio de salida es de mayor diámetro de forma irregular. De forma irregular. Estamos viendo solamente la forma. Acá tenemos el orificio de entrada y acá tenemos el orificio de salida. En el orificio de entrada, otro de los datos que nos dan, el orificio de entrada, los bordes son invertidos de la piel, de la carne hacia adentro, y en el orificio de salida son hacia afuera. No es término médico, los flequillos de la carne, acá los vamos a ver si estaban saliendo. Acá no lo ven porque se han entrado. Entonces vamos a ver, eso nos da. Primero la forma irregular y los bordes invertidos. Bien. Forma. Tamaño. Tamaño. El tamaño del orificio de salida es de mayor diámetro que el orificio de entrada. Bien. Nos sirve este gráfico. Si nosotros, ahora basándonos solo en el tamaño, ya no en la forma, vemos un orificio grande y otro pequeño, el orificio pequeño es el orificio de entrada. El orificio grande es el orificio de salida. ¿Y por qué es grande? Porque normalmente los proyectiles vienen, obvio, con un movimiento de traslación del arma hasta el organismo. Ese es movimiento de traslación. Pero la mayoría de las armas cortas tienen lo que se llama ánimas o estrías, que cuando el proyectil está saliendo comienza a dar vueltas y el proyectil sale girando. Eso le aumenta precisión y velocidad. Porque se han fijado, los taladros dan vueltas, ¿no? Generalmente dan vueltas para aumentar su potencia y precisión. Se hace más potente que si un taladro se estuviera golpeando siempre. Gira, se aumenta la potencia. En este caso, ese proyectil va a salir girando.
Pero miren ustedes, llega al orificio de entrada y la mayoría de los proyectiles de bala, esta parte de la punta, son de plomo, la mayoría. Algunos vienen encamisados con cobre, níquel, ¿ya? Encamisado, ¿qué quiere decir? Que encima del plomo le han puesto otra capa metálica que le hace más sólida, menos maleable. ¿Quién creyera que el plomo es un metal muy maleable, muy blando? ¿Con qué fundamentamos esto? Con las películas antiguas del oeste. Como es un metal fácilmente que se puede fundir, se hacían muchas veces monedas de plomo. Cualquiera hacía monedas de plomo, porque se fundía, seguían un molde, hacían la moneda. ¿Cómo se daban cuenta los que recibían la moneda de que esa era falsa? Se colocaban en la boca, para los que han visto, y le mordían. Si entraban los dientes era pues plomo, porque es muy blando el plomo. Inmediatamente disparaban, porque los estaban engañando, así arreglaban sus problemas. Entonces, cuando choca, ese plomo se deshace, no se deshace, se desfigura, ¿ya? Se desfigura. Y ese movimiento de traslación y rotación se transforma en un movimiento totalmente irregular. Ya comienza a salir dando vueltas, ¿ya? Imagínense exactamente lo mismo que pasa con un auto de carrera. Cuando está corriendo el corredor en el auto, está sobre la línea, sobre la carretera, toda velocidad, ¿sí? Pero algo le pasa y se vuelca. Pero no es que algo le pasa y se vuelca y se quedó, no. Continúa el movimiento, ¿no? Pero continúa de una forma irregular, dando vuelta, se deforma el auto y el conductor también se deforma. Bueno, entonces se va deformando. Pasa lo mismo. Llega el proyectil en la forma cilíndrica, todo, choca, se deforma y comienza a dar vuelta. Entonces, cuando tiene que hacer el orificio de salida, lo que estamos viendo, en el tamaño y en la forma, ¿cómo va a salir? Reventando la piel, porque no va a salir por un orificio como el de entrada. Revienta la piel y por lo tanto el orificio de salida es totalmente irregular y obviamente malvado. Número. Doctor, ¿sí? si esta arma de moquete quiere redondito, hace lo mismo procedimiento. Lo mismo. Los únicos que más o menos mantienen son en algunos casos cuando el disparo es de muy cerca, los perdigones de la escopeta. Los perdigones, múltiples perdigones. Pero si son de lejos, por lo general mantienen nomás su forma. ¿Ya? Cuanto más lejos, ¿por qué? Porque no hay oportunidad de que se deformen mucho. Doctor, yo he disparado con el fusil automático ligero a una presa y la decuartizamos el chancho y escribí el proyectil ahí. Por eso les decía, si ese proyectil que normalmente es de plomo, se tiene que deformar por el impacto. Si con los dientes se deforman, que no está muy útil, ¿ya? Pero si están encamisados, porque hay proyectiles que tienen la envoltura, la camisa, de metales más duros. Y hay algunos proyectiles de toda índole que son explosivos y expansivos. No está permitido en la guerra, no sé para qué estará permitido, pero en la guerra no está permitido porque aparte de matar, deshace. Los explosivos son unos proyectiles, ¿ya?, que presentan acá una ranura, ¿ya?, y esa ranura está llena de pequeñas esquirlas y pólvora también. Con el impacto, esto revienta. O sea, no solamente el proyectil que viene, sino revienta
y esto se forma como si fuera una granada. Se abre, explosivo, y las esquilas se reparten por todas partes. ¿Ya? Esas son explosivas. Y otras que tienen diferente material dilatable. ¿Qué quiere decir? No todos los metales se dilatan a la misma temperatura. Al dilatarse aumentan de tamaño. ¿Ya? Entonces, colocan acá alguna barra, ¿ya?, de un metal que se dilate más. Entonces, cuando se dispara, un proyectil calibre 22, pónganse, pero que el proyectil sea expansivo, no explosivo, apenas se calienta esta barrita, que es diferente al plomo, se va a abrir. Y al abrirse, ¿qué pasa? Un calibre 22 hace un boquete más grande. Bueno, número. El número de orificios de entrada, Salida. perdón, de salida, puede ser igual o menor al número de proyectiles impactados. En caso de ser menor, se busca el proyectil dentro del organismo. Si ustedes ven la diferencia en cuanto al número de orificios de salida, en cuanto al número, ¿ya?, de los orificios de entrada, el número de los orificios de entrada podían ser igual al número de proyectiles impactados o mayor, ¿se acuerdan de eso? O mayor. En cambio, en el orificio de salida, el número puede ser igual o puede ser menor. ¿Por qué es menor? Puede quedar Porque dentro. el proyectil se ha quedado dentro. Podría haber 3 orificios de entrada y uno de salida. ¿Qué quiere decir? Que han sido heridas penetrantes, no perforantes, y se han quedado. Para el perito forense es una gran cosa, porque al agarrar el proyectil, lo que conversábamos con su compañero, puede decir qué tipo de proyectil, qué tipo de calibre, qué tipo de estrías, pueden saber la marca del arma utilizar, se hace fotocomparación, puede ayudar mucho, ¿ya? Pero hay un problema, bueno, hay todavía un problema, ¿por qué vamos a ocultar? En las morgues judiciales, en otros lugares, tienen un sistema de radiografía panorámico, que con una sola radiografía sacan tórax y abdomen. Panorámica grande. Entonces, agarran, la colocan en el megaspectroscopio y ven dónde está un proyectil, otro proyectil. Muy fácil de identificar y después proceden a la autopsia correspondiente. Acá inicialmente, ya, una sugerencia que no tenía sentido, decían, si no hay capacidad para comprar para una morgue judicial un equipo de rayos, por lo menos uno portátil se puede prestar. Era ridículo. ¿Por qué? Ahora van a entender el por qué, y eso es lo que se dijo. Por ejemplo, se necesita para la morgue, ¿ya?, hacer una radiografía, aunque sea pequeña, ¿ya?, y se prestan de cirugía un equipo de rayos X portátil. Se lo bajan, le sacan y después se lo devuelven. ¿Cómo van a devolver si ese equipo ya está súper contaminado? ¿Cómo va a ir a quirófano otra vez, se dan cuenta?
Si la morgue está tremendamente contaminado por todas las bacterias, ¿qué tendrían que hacer? ¿Fundir? No, tendrían que poner en un horno y todo se va a echar a perder. Entonces, si llega un equipo portátil a la morgue, de ahí no tiene que salir. ¿Ya? Entonces había esa dificultad. ¿Qué se hacía? Se hacía la autopsia, cuerpo vestido, cuerpo desnudo, superficie externa, después cámaras internas, cavidad torácica, cavidad craneal, torácica y abdominal. Son las básicas que se hacen. Si el proyectil estaba acá, se empezaría a abrir con más detalle la cavidad abdominal. Si se encuentra un orificio en el intestino, ¿cuántos metros tiene el intestino delgado? Más de 4 metros, ¿no? Bueno. De boca a 8. ¿Cómo? De boca a... No, claro, delgado. El delgado tiene 4. Sí, delgado. Después viene el grueso. En el delgado, vemos el orificio y ¿qué se hace? Se llama el devaneo. Se colocan los dedos justo detrás del orificio y se clampea. Acá es el orificio. Y miren lo que hay que hacer. No se puede dejar 1 milímetro sin apretar. Se apretan, con este otro dedo se apretan, se apretan, se apretan. Los 4 metros hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque con los dedos uno puede palpar si ahí está el proyectil, una parte de acá está. Pero si es que uno hace esto, deja un espacio, en ese espacio podría estar el proyectil, tiene que ser pegado. No era muy interesante hacer ese trabajo, pero el momento en que encontrábamos el proyectil era como sacar una lotería. Ahí teníamos la respuesta. Pero era de esa manera que se actuaba. Había otra que en algún momento conversaremos. Ahora hay sierras para hacer, se saca la calota, se abre el cráneo, meninges, todo lo que quieran. Antes se hacía con serrucho para ver no había otra. Así que era fácil lesionarse a veces con el serrucho. Doctor, una pregunta. Sí. Una pregunta ahora. En el ejército se le pone la bayoneta en el puñal grande. ¿Cuál es más peligroso para el paciente? Que lo apuñale, por decir el tiro. Si un tiro dice radiografía que al accidente el proyectil va cauterizando la herida, luego por sí mismo hemorragia, y la bayoneta apuñala y puede morir por hemorragia. En realidad hay que tener en cuenta que los fusiles antiguos, los Mauser, que eran de la guerra del Chaco, etc., antiguos, igualmente tenían cierto poder. Entonces, no era necesario que la persona que tiene la bayoneta, el cuchillo que está pegado al cañón de la escopeta, o digo del rifle, no era necesario que se aproxime tanto. ¿Cuándo se aproximaban para utilizar la bayoneta? Cuando ya no tenían cartuchos, cuando ya no tenían las balas. Entonces había que utilizar como espada, como sable, ¿ya? Pero si tiene bala, ¿para qué se van a acercar? De lejos no la ven. Bueno, y eso sería todo. Lamentablemente. No. En el caso de cuando el paro del migratorio, entiendo que fue por a través de Sí. ¿Puede haber otro escenario en el que migre? Claro que sí. Claro que sí. Otro caso. Ocurrió con un piloto. Hubo duda de qué es lo que pasó. Esta salió.